La promesa rota. Por un largo momento, Jack vaciló. Había pasado años evitando esto, evitar sentir, evitar cuidar. Sabía lo que era perder algo que amas y se había prometido nunca volver a pasar por eso. Pero mientras miraba al potro, mientras sentía el leve, casi imperceptible aliento de vida bajo sus dedos, algo dentro de él se rompió. Con un pesado suspiro, arrancó su grueso abrigo de lana y envolvió con él al potro congelado. «Vamos, chico, no te rindas ahora». Con esfuerzo, levantó al Mustang en sus brazos. Demasiado ligero, demasiado frágil para su edad. La tormenta ya le había robado demasiado. Jack lo llevó hasta Rust, asegurando con cuidado el débil cuerpo del potro sobre la silla. Montó tras él, sujetándolo firmemente contra su pecho. «Nos vamos a casa», susurró, espoleando a Rust. El viento aulló con más fuerza, como si tratara de arrebatárselo, pero Jack no lo soltaría. No esta vez. Contra el tiempo empujó a Rust tanto como se atrevió en la tormenta. Su propio cuerpo servía de escudo contra el viento brutal. Cada respiro le quemaba los pulmones, pero no redujo la velocidad. No podía. El potro seguía con vida. Pero apenas. Jack podía sentir el débil subir y bajar de sus costillas bajo la gruesa lana que lo envolvía. Estaba, peligrosamente, cerca de irse. «Aguanta, chico», susurró, instando a Rust a seguir adelante. El refugio no estaba lejos, una pequeña cabaña de madera escondida en la naturaleza salvaje de Wyoming, firme contra los vientos que rugían a su alrededor. No era mucho, pero era calor, y el calor era lo único que podía salvar al potro. Las manos de Jack estaban entumecidas cuando alcanzó la puerta de la cabaña. Bajó de la silla de un salto, apenas sintiendo el cuero helado bajo sus guantes. Sosteniendo al potro con firmeza, pateó la puerta y entró. La cabaña estaba oscura. Pero Jack sabía lo que tenía que hacer. Se dirigió directo a la chimenea y bajó al potro sobre una gruesa cama de heno junto al hogar frío. Con manos temblorosas, apiló leña y sacó su pedernal. Chispas. Luego, llamas. La habitación se llenó de un cálido resplandor. Jack se arrodilló junto al potro, apartando con cuidado el abrigo, y mientras observaba el cuerpo tembloroso del Mustang, solo había una pregunta en su mente. Había llegado. ¿A tiempo? Un joven potro Mustang perdido en medio de una tormenta de nieve brutal. Nadie creía que sobreviviría. Congelado. Hambriento. Aferrándose a la vida con las pocas fuerzas que le quedaban. Su energía se desvanecía rápido. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, el destino intervino. Lo que ocurrió después lo cambiaría todo. Prepárate para una historia llena de emoción, supervivencia, confianza y el lazo inquebrantable entre un hombre y un caballo salvaje. El rugido del viento, el viento, aullaba como una bestia herida, azotando el valle con un frío implacable. La nieve caía sin descanso, cubriendo todo a su paso, desdibujando el horizonte en un mar blanco sin fin. Y en medio de la tormenta, apenas visible entre el paisaje helado, una pequeña figura luchaba por seguir avanzando. Un joven potro Mustang, de no más de unos meses de vida, se tambaleaba a través de la nieve profunda. Su pelaje, que alguna vez había sido dorado y brillante, ahora estaba opaco, cubierto de escarcha. Sus diminutos cascos se hundían con cada paso desesperado. Su respiración era débil, entrecortada, convirtiéndose en nubes de vapor en el aire helado. Llevaba horas vagando, o tal vez más. El tiempo había dejado de tener sentido desde que se separó de su manada. La ventisca había llegado de repente, una pared de hielo y viento barriendo las llanuras sin previo aviso. La manada corrió, sus instintos de supervivencia activándose al instante. Pero el potro
Era demasiado joven. No pudo seguirles el ritmo. Y en segundos, la tormenta se los tragó. Los vio desaparecer. Intentó llamarles. Sus relinchos agudos se perdieron entre el rugido ensordecedor del viento. Intentó seguir su rastro. Pero la nieve cubrió cada huella, borrando cualquier esperanza de encontrarlos. Su pequeño cuerpo, hecho para sobrevivir en la naturaleza, luchaba con todas sus fuerzas para mantenerse caliente. Pero el frío estaba ganando. Sus patas flaquearon. Su cuerpo cayó pesadamente sobre la nieve, y la tormenta lo envolvió al instante. Su cuerpo temblaba. El último calor escapaba de él. Su respiración se hizo más lenta. El hielo mordía su piel. Sus ojos oscuros revolotearon. Estaba demasiado cansado para seguir. La llegada de un desconocido a lo lejos, más allá del ulular del viento, el sonido de cascos crujientes resonó en el valle. Jack Holloway apretó los dientes contra el aire helado, ajustando la gruesa bufanda de lana alrededor de su rostro. La tormenta había llegado más rápido de lo que esperaba, convirtiendo lo que debía ser un simple viaje en una lucha por la supervivencia. Su caballo, un fuerte gelding bayo llamado Rust, avanzaba con pasos cautelosos, abriéndose camino entre la nieve profunda. Jack había vivido en esas montañas el tiempo suficiente para saber una cosa. Si te atrapaba una ventisca, te movías rápido o no te movías en absoluto. Pero algo no se sentía bien. Las orejas de Rust se movieron hacia adelante. Sus resoplidos se convirtieron en pequeñas nubes blancas en el aire helado. Se detuvo de golpe, ensanchando sus fosas nasales. Jack conocía ese gesto. Había algo ahí fuera. «Tranquilo, chico», susurró apretando las riendas. Sus afilados ojos azules recorrieron el paisaje blanco y caótico, buscando algún movimiento. Y entonces lo vio. Al principio, parecía solo otro montículo de nieve y hielo, pero cuando Jack se acercó, su pecho se apretó. Era un animal. Saltó de la silla sin dudarlo, hundiendo sus botas en la nieve profunda. Se movió rápido, pisando con fuerza hasta llegar al pequeño cuerpo inmóvil. Su corazón se encogió. Un potro, un pequeño Mustang. Apenas respiraba. Su cuerpo estaba rígido. El hielo se aferraba a sus pestañas. Sus costados apenas subían y bajaban con cada aliento débil. Jack presionó su mano enguantada contra el costado del potro. Estaba helado al tacto. «Maldición», murmuró. Había visto caballos en mal estado antes, pero esto era una sentencia de muerte. Dentro de la cabaña, el calor había regresado, gracias al fuego constante que Jack mantuvo encendido toda la noche. Desde su viejo sillón, Jack observaba al potro con los ojos cansados, pero atentos. Había sobrevivido la noche. Eso ya era un milagro. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Jack lo sabía mejor que nadie. Había visto suficientes animales en su vida para reconocer los signos. El potro seguía siendo peligrosamente frágil. Su cuerpo ya no estaba rígido por el frío, pero sus patas casi no se movían. Su respiración era constante, pero débil. Su pequeña cabeza descansaba sobre el heno que Jack le había preparado. No estaba fuera de peligro. Jack pasó una mano por su rostro y suspiró. No estaba seguro de por qué había hecho esto. ¿Por qué había arriesgado su vida, enfrentado la tormenta, llevado a un potro medio muerto a su cabaña? Él no estaba supuesto a importarles las cosas. No, después de todo lo que había perdido. Apretó la mandíbula. Esto no era sobre él. El potro necesitaba recuperar fuerzas. Y para eso, tenía que ponerse de pie. Un nuevo desafío. Jack se levantó, moviéndose con cautela hacia el potro. Este movió sus orejas al sonido de sus pasos, pero no levantó la cabeza. «Está bien, chico»,
murmuró Jack. No vas a mejorar si sigues ahí tirado. Se arrodilló junto a él, colocando las manos, con cuidado sobre su cuerpo. El joven Mustang se tensó un poco, pero no luchó. Estaba demasiado débil para eso. Jack trabajó despacio, masajeando sus patas, estimulando la circulación. El potro dejó escapar un aliento tembloroso. Su cuerpo se estremeció levemente bajo las manos de Jack. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, se movió, un pequeño cambio, solo sus patas delanteras estirándose ligeramente contra el heno. Jack se quedó quieto, observándolo. «Vamos, chico», susurró, su voz apenas un ruego. El potro intentó de nuevo. Sus patas traseras temblaron. Casi. No respondieron. Luchó, sus músculos débiles por haber pasado tantas horas congelado. Jack contuvo la respiración. Y entonces, el potro empujó. Sus patas tambalearon violentamente, pero se levantó. No por mucho tiempo, pero el simple hecho de haber logrado alzarse sobre sus propias patas fue suficiente para que Jack sintiera un nudo formarse en su garganta. El pequeño Mustang no quería rendirse, y Jack tampoco, pero justo cuando el joven caballo empezaba a encontrar su equilibrio, algo rompió el silencio. Sombras en la nieve, un aullido profundo y grave resonó por el valle. Jack levantó la cabeza de golpe, su cuerpo poniéndose en alerta. El potro se encogió al instante, sus orejas pegándose contra su cabeza. El estómago de Jack se apretó. Lobos, Muetiti, por la cercanía del sonido, habían encontrado algo. Jack sintió su pulso acelerar mientras buscaba su rifle. Había pasado suficiente tiempo en la naturaleza para saber una cosa: una manada de lobos hambrientos es el último problema que quieres en tu puerta. Y ahora, no estaba solo. Roost, todavía atado cerca de la cabaña, resopló con nerviosismo, pateando el suelo. Él también sentía la amenaza. Jack se acercó a la ventana, rifle en mano. A través del vidrio cubierto de escarcha, examinó la línea de Meeting árboles. Al principio, solo vio nieve, sombras, nada más. Pero entonces, movimiento. Una figura emergió de entre la blancura, negra. Grande Jack sintió cómo su sangre se enfriaba. Un lobo alfa. Donde había un alfa, había una manada, y no tardaron en aparecer. 3.4. Se movían con sigilo, sus cuerpos deslizándose por la nieve, ojos dorados, fijos en la cabaña. Estaban probándolo, midiéndolo. Jack apretó el rifle. Si no hacía algo ya, decidirían acercarse. Detrás de él, el potro dejó escapar un resoplido nervioso. Estaba demasiado débil para huir. Jack hizo su elección. Se dirigió a la puerta y salió al frío. La brisa helada le golpeó la piel como cuchillas. Pero no le importó. Este era un enfrentamiento. Los lobos se detuvieron. El alfa avanzó un paso más. Jack levantó su rifle, apuntó justo sobre sus cabezas y disparó. El estruendo sacudió el valle. La nieve cayó de los árboles en grandes montones. Los lobos se encogieron ante el sonido. Pero no, huyeron. Jack maldijo. Estos lobos estaban desesperados. Y eso era peligroso. El pelaje dorado del potro seguía cubierto de escarcha. Sus patas, rígidas e inmóviles. Jack soltó una maldición entre dientes. El potro no estaba mejorando lo suficientemente rápido. Necesitaba más que solo calor. Necesitaba movimiento. Jack agarró una toalla vieja y comenzó a frotar el cuerpo del joven Mustang. Sus manos se movían con firmeza, pero con cuidado. «Eres más fuerte que esto», murmuró Jack, trabajando sobre sus patas frías. Los Mustangs no se rinden tan fácil. El pequeño caballo dejó escapar un aliento débil.
Sus orejas se movieron apenas al sonido de la voz de Jack. No era mucho, pero era algo. Jack siguió frotando, masajeando la sangre de vuelta a sus extremidades. Y mientras lo hacía, hablaba. Le hablaba como solía hablarles a sus propios caballos, antes de perderlo todo. Las horas pasaron. Afuera, la tormenta rugía, con furia, golpeando las paredes de la cabaña. Pero dentro, algo estaba cambiando. Jack lo notó primero cuando extendió la mano para tomar la toalla de nuevo, y sintió movimiento. Débil. Lento. Pero movimiento. Contuvo la respiración cuando el potro levantó la cabeza, apenas un poco. Sus ojos oscuros se encontraron con los suyos. Vidriosos. Sí, pero vivos. Jack soltó el aire en un suspiro tembloroso. Algo dentro de él, algo que había estado apretado durante años, se aflojó un poco. «Bien hecho, chico», susurró con una leve sonrisa. «Te tomó tu tiempo». El potro parpadeó. Su respiración seguía siendo lenta, pero ahora era constante. Jack sabía que aún no estaban fuera de peligro. El joven Mustang seguía siendo demasiado débil. Pero lo peor, el frío mortal que casi lo había reclamado, eso había quedado atrás. Jack se dejó caer contra la pared, pasando las manos por su cara. El agotamiento lo golpeó de repente. Pero no se alejó del potro. No todavía. Afuera, el viento seguía, aullando entre los árboles. La tormenta aún no había pasado, pero ahora Jack no solo estaba esperando a que terminara. Estaba esperando para ver si este pequeño y frágil Mustang podía luchar para volver a la vida. Y tal vez, solo tal vez, Jack estaba empezando a darse cuenta de que él también estaba luchando por algo. El amanecer después de la tormenta. Finalmente, la tormenta pasó. El mundo afuera quedó enterrado bajo un manto espeso de nieve. Los vientos, antes, salvajes, ahora eran apenas un susurro lejano. El sol de la mañana intentaba abrirse paso entre las densas nubes, bañando el valle congelado con una luz pálida. El potro se estremeció levemente al tacto, pero no se resistió. Jack comenzó a masajear sus patas, igual que la noche anterior. Frotó con firmeza, devolviendo el calor a los músculos rígidos. Movió sus manos lentamente, alentando al joven Mustang a reaccionar, a luchar. Al principio, nada. Pero luego, un pequeño espasmo. Jack se quedó quieto, observando cada movimiento. El potro se movió apenas. Sus músculos temblaron. Sus patas delanteras empujaron contra el heno, aunque fuera solo un poco. Su respiración se aceleró. Sus orejas giraron, percibiendo la nueva sensación en su cuerpo. Jack sintió algo apretarse en su pecho. «Vamos, chico», susurró. El Mustang intentó de nuevo. Una de sus patas delanteras se estiró, luchando por sostener su peso. Sus patas traseras vacilaron. No respondían. Jack no se movió. Apenas respiraba mientras observaba. Entonces, con un último esfuerzo, el potro se levantó. No completamente. Sus patas se doblaron casi al instante, devolviéndolo al heno. Pero eso no importaba. Era un comienzo. Jack exhaló despacio. «Eso es», susurró con una leve sonrisa. Eso era lo que necesitaba ver. El potro parpadeó, su cuerpo aún tembloroso. Estaba agotado, pero Jack lo había visto. La pelea. El instinto. Y eso significaba que tenía una oportunidad. Jack se echó hacia atrás, pasando las manos por su rostro. Se había dicho a sí mismo que esto era temporal, que ayudaría al potro a recuperarse y luego lo dejaría ir. Pero ahora que lo veía luchar por su vida, algo estaba cambiando. Hombres en el Valle El, sonido de la puerta sacudida por el viento hizo que Jack saliera de sus pensamientos. Rust resopló fuerte desde afuera.
Jack frunció el ceño y se puso de pie rápidamente. Conocía a su caballo. Algo lo había inquietado. Tomó su rifle y salió al porche. El valle estaba tranquilo. El viento se había calmado. Los árboles estaban inmóviles. Pero Jack no se dejó engañar. Sabía que no estaba solo. Entonces lo escuchó. Cascos golpeando el hielo. El corazón de Jack dio un vuelco. Reconocía ese sonido. Caballos. Y si caballos estaban subiendo hasta este punto del valle, eso solo significaba una cosa. Hombres. El sonido rítmico de los cascos sobre el suelo congelado envió un escalofrío por su espalda. No eran caballos salvajes. Eran jinetes. Y los jinetes siempre significaban problemas. Jack bajó del porche. Su rifle firme en sus manos. El vasto valle cubierto de nieve se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero contra la luz pálida de la mañana, 3 figuras oscuras emergieron en la distancia. 3 hombres a caballo. Avanzaban con propósito. El estómago de Jack se apretó. Había pasado años evitando a la gente. Viviendo aquí por una razón. Nadie venía tan lejos a menos que tuviera un asunto o un problema que resolver. Rust golpeó el suelo con sus cascos, inquieto. Jack le dio una palmada en el cuello para tranquilizarlo, pero no se movió. No era el tipo de hombre que huía de los problemas. Los jinetes se acercaron lo suficiente como para que Jack viera los detalles. Sus caballos eran fuertes, construidos para la resistencia. Sus abrigos estaban cubiertos de escarcha. Los hombres vestían pesados abrigos de invierno y sombreros de ala ancha. Su aliento salía en nubes visibles en el aire frío. Ganaderos, tal vez. O rastreadores. La mandíbula de Jack se tensó. El jinete líder, un hombre de hombros anchos y barba gris, detuvo su caballo a unos metros de distancia. Lo observó con ojos fríos y calculadores. «Buenos días». Su voz era áspera, moldeada por inviernos duros y trabajo aún más duro. Jack no bajó el rifle. «Buenos días». El hombre miró la cabaña, luego el corral. «No pensé que nadie viviera por aquí». Jack no respondió. El silencio tenía una manera de incomodar a Titen Hutchinson. Los hombres. Uno de los jinetes más jóvenes se movió incómodo en la silla. «¿Estás solo aquí arriba?» Jack apretó el rifle un poco más fuerte. «Depende». «¿Quién pregunta?» El hombre mayor lo estudió por un momento y luego exhaló. «Me llamo Elias Turner. Criamos ganado a unas 20 millas al sur de aquí». Hizo una pausa. «Perdimos algunas yeguas en la tormenta. Pensamos que podrían haber corrido en esta dirección». Jack sintió que su estómago se hundía. Sabía a dónde iba esto. Los ojos de Elías se desviaron hacia la cabaña. «¿Ha visto algún caballo suelto?» Jack no se movió, porque justo detrás de él, dentro de la cabaña, estaba el potro. Y si estos hombres buscaban caballos salvajes, no dudarían en llevárselo. El silencio de Jack hizo que el jinete más joven se moviera de nuevo, inquieto. Elías, sin embargo, esperó pacientemente. Era un hombre que sabía leer a la gente. Finalmente, Jack habló. «No he visto ningún caballo». No era exactamente una mentira. El potro no era cualquier caballo. Elías asintió lentamente, como si estuviera considerando si creerle o no. Y entonces, sin decir nada más, desmontó. Jack se tensó. El hombre mayor caminó hacia Rust, pasando una mano por su flanco. «Buen caballo», comentó. «¿Monta solo?» Jack no respondió. Elías exhaló de nuevo y lo miró directamente. Un potro Mustang no habría sobrevivido esa tormenta. Las palabras eran un desafío, un test. Jack no retrocedió. «Entonces supongo que están buscando un caballo muerto». El silencio entre ellos se volvió pesado. Entonces, para sorpresa de Jack, Elias sonrió de lado. «Está bien.
Se acomodó el abrigo y regresó a su caballo. «Si ve algún caballo suelto, avísenos». Jack asintió con la cabeza. El jinete más joven, aún desconfiado, dudó un segundo más. Pero cuando Elías subió de nuevo a su montura, los otros lo siguieron. Sin decir nada más, giraron sus caballos y se alejaron, desapareciendo. En la bruma blanca del valle, Jack no se movió hasta que el sonido de los cascos desapareció. Solo entonces exhaló. Regresó a la cabaña. El potro seguía acostado en el heno, ajeno a lo cerca que había estado de perder su libertad. Jack se pasó una mano por el cabello dejando escapar un suspiro. ¿Qué demonios estaba haciendo? Había mentido. Por este caballo. A hombres que tenían razones para volver. Jack había pasado años sobreviviendo solo, evitando responsabilidades. Él no era el tipo de hombre que rescataba animales perdidos. Pero ahora, por primera vez, no estaba seguro de poder dejarlo ir.